piel, esa capa húmeda y tibia que te cubre ahora mismo. ¿Alguna vez has sentido que te queda estrecha? Que bajo ella hay algo duro, algo blanco, algo esperando. Bienvenidos a la verdad desnuda. Bienvenidos a Terrores Nocturnos. Soy Jorge Torrealta y esta noche no hay monstruos bajo la cama. Los monstruos ya están dentro. Lo que escucharemos es la historia de Leo, quien descubrió que la muerte no es el final, sino una corrección. Apaga la luz, toca tu muñeca, siente tu pulso, disfrútalo mientras siga latiendo. La piel solo es un traje sucio. Por Jorge Torrealta. El silencio de la casa no era la ausencia de sonido, sino una presencia física, pesada y viscosa, que llenaba los pulmones de Leo con un aire viciado que olía a tierra seca y a flores marchitas hacía semanas. Leo estaba acurrucado bajo el somier de su cama, con las rodillas presionadas contra el pecho y las manos cubriéndose la boca con tanta fuerza que los nudillos le dolían. Desde su perspectiva, el mundo se reducía a las tablas de madera del suelo, polvorientas y rayadas, y a las patas metálicas de la cama que se clavaban en el suelo como barrotes de una jaula improvisada. No se atrevía a parpadear. Sabía, con una certeza instintiva que le helaba la sangre en las venas, que el movimiento atraía la atención de ellos. Habían llegado hacía una hora, o quizás una eternidad. El tiempo se había disuelto en el momento en que el timbre de la entrada había sonado, rompiéndose el ayuno del silencio que Leo había mantenido desde que la policía, 3 meses antes, se llevó los cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Leo recordaba el informe policial. Accidente industrial, explosión de gas, no hay restos recuperables. Esa fue la mentira piadosa que su tía le contó antes de abandonar la casa, dejándolo solo, con la herencia de una deuda y una soledad absoluta. Pero Leo sabía que la carne no desaparece simplemente. Se pudre, se quema, se deshace, no se esfuma. Y sin embargo, ahí estaban. Desde su escondite, Leo veía sus pies. Primero aparecieron los del hombre, unos zapatos de trabajo, desgastados, cubiertos de un polvo grisáceo que no era ceniza, sino algo más antiguo, como la tierra de una tumba excavada en un desierto olvidado. Llevaba pantalones de tela gruesa, azules, los mismos que usaba para trabajar en la fábrica de la zona industrial. Luego, los de la mujer. Unos zapatos de tacón bajo, ridículos para la ocasión, y el dobladillo de un vestido rosa pálido que Leo recordaba de una cena de aniversario, años atrás, antes de que las discusiones empezaran, antes de que el alcohol se convirtiera en el tercer ocupante de la casa. Pero no eran sus padres. No podían serlo. La luz del pasillo, una bombilla tenue y amarillenta que parpadeaba con un zumbido eléctrico enfermizo, se filtraba por la puerta entreabierta, proyectando sombras largas y distorsionadas que se estiraban hacia el interior de la habitación como dedos tentaculares, buscando
agarrar algo. Y en el centro de ese umbral, bañados en esa luz espectral, estaban ellos. Leo contuvo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Observó cómo la figura masculina se movía. No caminaba, se deslizaba. No había flexión en las rodillas, no había balanceo en los hombros. Era un movimiento mecánico, articulado, como el de una marioneta manejada por un titiritero torpe, pero cruel. El hombre, o la cosa que vestía su ropa, sostenía algo contra el pecho. Era un casco industrial, abollado y sucio. Lo abrazaba con una ternura grotesca, con unos dedos que ya no tenían piel. Eran huesos largos, amarillentos y secos, desprovistos de músculo o tendón, pero que se movían con una precisión quirúrgica. La camisa azul colgaba de su estructura esquelética como una bandera en un día sin viento, ondeando levemente con cada paso fantasmal. No había carne en sus brazos, solo la arquitectura blanca y terrible de la muerte, expuesta bajo la tela rasgada. Detrás de él, la mujer. Su vestido rosa parecía más brillante en la penumbra, un color carnal y vivo que contrastaba obscenamente con la calavera que asomaba por el cuello. Su mandíbula estaba ligeramente desencajada, colgando en una mueca eterna de sorpresa o de grito silencioso. En una mano huesuda sostenía un bolso de mano y en la otra, nada. Sus brazos colgaban rígidos a los costados. «Leo», dijo una voz. No vino de la boca del esqueleto. La voz pareció emanar de las paredes, de las tablas del suelo, vibrando directamente en el cráneo del niño. Era la voz de su padre, pero distorsionada, como si se escuchara a través de una lata llena de agua y estática. No había emoción en ella, solo un reconocimiento frío. Leo cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta ver estrellas blancas. No es real, es el trauma, es la culpa, me volví loco por quedarme solo. Pero el olor lo delataba. No olían a descomposición, que es un olor dulce y empalagoso. Olían a ozono, a piedra caliente, a algo que ha estado bajo el sol durante 1000 años y de repente ha sido traído a la sombra. Abrió los ojos de nuevo, incapaz de dejar de mirar. La necesidad masoquista de confirmar su pesadilla era más fuerte que el instinto de supervivencia. La figura del padre dio un paso más adentro de la habitación. El suelo de madera no crujió bajo su peso. Eso era lo más aterrador. No tenían peso. Eran ligeros como el humo, pero sólidos como el granito. La sombra del padre se proyectó sobre la cama, cubriendo a Leo en una oscuridad repentina. El niño sintió cómo el aire a su alrededor se enfriaba 10 grados en un segundo. «Sabemos que estás ahí, Leo», dijo la voz de la madre. Esta vez sonó como si viniera de dentro de su propia cabeza, un susurro íntimo y violento. «No tienes por qué esconderte. Ya no hay nada que ocultar. La piel es solo un traje que se moja, que se rasga, que duele. Nosotros nos hemos quitado el traje». El padre levantó la cabeza. Leo pudo ver el perfil de su cráneo. Las cuencas de los ojos eran pozos negros, vacíos, pero Leo sentía que lo miraban. Lo veían todo, veían el latido frenético de su corazón, veían el miedo sudoroso en su frente, veían la carne blanca y vulnerable que lo recubría. «Duele tanto, Leo», continuó el padre.
y ahora su mandíbula ósea se movía, chocando los dientes con un sonido seco. Clic, clac, clic, clac, como castañuelas hechas de marfil viejo. La carne duele, el hambre duele, el cansancio duele. Aquí, en la estructura, solo hay paz. Solo hay la forma permanente. Leo quiso gritar, pero su garganta estaba paralizada por un terror primigenio. Recordó las historias que leía en los cómics de terror que escondía bajo el colchón. Zombies, esqueletos vivientes, nigromancia. Pero esto no era magia. Esto parecía ciencia, una ciencia terrible, prohibida, que su padre había estado investigando en esa sección restringida de la fábrica. La explosión no los había matado, los había liberado. O quizás los había transformado en algo que siempre debieron ser. La madre dio un paso al lado del padre. Su vestido rosa rozó la pierna ósea de él. No hubo sonido de tela contra tela. Fue un sonido de fricción seca, como hojas muertas arrastradas por el viento. «Mira lo que te trajimos», dijo ella. El padre extendió los brazos. El casco que sostenía ya no parecía un casco industrial. En la penumbra, con los reflejos de la luz amarilla, parecía un cráneo gigante, un útero de metal y vidrio. «Es para ti», dijo el padre, «para que no tengas que sufrir más, para que seas como nosotros, eterno, limpio». Leo negó con la cabeza frenéticamente, golpeando la base del somier con el cráneo. «No, no, no». Las lágrimas le corrían por las manos, calientes y vivas, un recordatorio húmedo de su biología efímera. Él era carne. Él era sangre. Él era débil. Y esa debilidad era lo que ellos despreciaban, lo que ellos habían venido a corregir. El padre se agachó. El movimiento fue antinatural. Sus rodillas no se doblaron hacia adelante, sino que se plegaron hacia atrás, como las de un insecto o un ave, antes de enderezarse de nuevo. Se acercó a la cama. Su rostro esquelético quedó a centímetros del suelo, mirando directamente hacia debajo del somier. Leo vio los dientes. No eran humanos. Eran demasiado numerosos, afilados, dispuestos en hileras concéntricas dentro de la mandíbula. Y en las cuencas vacías de los ojos, algo comenzó a brillar. No era luz. Era una especie de polvo luminoso, una energía estática que crepitaba en el aire. «La carne es un error de diseño, Leo», susurró el padre, y el aliento que exhaló no era aire, sino una nube de polvo blanco que se esparció por el suelo, acercándose a las zapatillas de Leo. «Dios se equivocó al hacernos blandos. Nosotros hemos encontrado la corrección. Y tú eres nuestra obra pendiente». La madre se inclinó también, con su rostro cadavérico asomando por el otro lado de la cama. Su bolso se abrió solo, y de su interior no salió maquillaje ni dinero, sino herramientas, bisturís de hueso, sierras hechas de dientes, pinzas de metal oxidado. «No llores», dijo la madre, y su tono era maternal, lo cual hacía la escena infinitamente más horrorosa. «Solo dolerá un momento, solo hasta que te quitemos lo que sobra, solo hasta que quedes perfecto». Leo sintió cómo el polvo blanco tocaba la punta de sus zapatos, donde el polvo tocaba la tela. La tela se volvía gris, se endurecía, se petrificaba. No solo era polvo, era un agente de transformación. Estaban convirtiendo el mundo a su imagen.
El pánico finalmente rompió la parálisis. Leo soltó un grito ahogado, un sonido gutural y roto, y se arrastró hacia atrás, golpeando la pared con la espalda. No había salida. La cama estaba contra la pared. Estaba acorralado entre la estructura metálica y la muerte viviente. El padre metió la mano bajo la cama. Los dedos óseos, largos y fríos como el hielo, se cerraron alrededor del tobillo de Leo. El tacto fue eléctrico. No hubo calor, solo un frío absoluto que quemó a través del calcetín y la piel, congelando la sangre en la vena. Leo pataleó, golpeando la mano del esqueleto contra su otro pie. Pero fue como patear una barra de acero. «¡Quieto!», ordenó el padre. La voz ya no sonaba humana. Era un sonido de piedras chocando, de tumbas abriéndose. «La resistencia es un síntoma de la carne. Se pasará», dijo. Lo arrastró. Leo gritó ahora con todas sus fuerzas, un alarido que desgarró su garganta. Fue sacado de debajo de la cama como un saco de patatas. Sus uñas arañaban inútilmente la madera del suelo, dejando surcos profundos. Lo depositaron en el centro de la habitación, bajo la luz amarilla del pasillo. Leo se quedó allí, temblando, mirando hacia arriba a sus padres. Desde esa distancia, la ilusión de humanidad se desvanecía por completo. No eran sus padres, eran monumentos a la entropía, dioses de la sequedad y el hueso. La camisa del padre estaba podrida en los hombros, revelando la clavícula expuesta. El vestido de la madre tenía manchas oscuras que no eran sangre, sino vacíos, agujeros en la realidad donde la tela simplemente dejaba de existir. El padre levantó el casco. Ahora Leo podía ver que no era tal herramienta. Era una cabeza metálica, hueca, con orificios para los ojos que brillaban con la misma luz estática que los de su padre. «Póntelo», dijo la madre, extendiendo sus herramientas. «Es el primer paso. La cabeza es lo más difícil. La mente se aferra a la ilusión de la identidad, pero el casco te ayudará a olvidar, te ayudará a aceptar la estructura». Leo retrocedió gateando, pero la madre fue más rápida. Se abalanzó sobre él con una velocidad antinatural. Sus manos huesudas inmovilizaron los hombros del niño. El dolor fue agudo. Los dedos óseos se clavaron en su carne como agujas. «Mamá, por favor», suplicó Leo, y el uso de la palabra pareció causar una reacción en la cosa. La calavera se ladeó, confundida, como si esa palabra perteneciera a un idioma muerto que apenas recordaba. «Esa mujer murió», dijo la cosa, con la voz de su madre. «Yo soy lo que quedó, soy la verdad, y tú vas a ser la verdad también». El padre se acercó, bajando el casco metálico hacia la cabeza de Leo. El niño vio el interior del casco. No había acolchado ni correas, solo engranajes, cuchillas giratorias y una oscuridad profunda que parecía aspirar la luz. «No duele», mintió el padre. «Solo deja de ser». Leo cerró los ojos mientras el casco descendía. No gritó más. Su mente, en un acto final de defensa, se desconectó. Se refugió en un lugar oscuro, lejos del dolor a polvo y hueso, lejos de la luz amarilla. Pero no pudo escapar del sonido. El sonido del casco encajando, el clic final de los seguros cerrándose, y luego el zumbido, un zumbido interno dentro de su cráneo que hizo vibrar sus dientes, sus ojos, su cerebro. Sintió como algo frío entraba por sus oídos, por su nariz, por su boca. No era aire, era información, era la conciencia de la estructura. Sintió como su piel comenzaba a picar.
no por fuera, sino por dentro, como si algo estuviera empujando desde el interior de sus huesos, queriendo salir. Quería romper la carne blanda, quería rasgar el músculo inútil. Abrió los ojos, pero ya no vio la habitación como antes. La visión era diferente, más nítida, más fría. Veía el calor de su propia mano como una mancha roja y débil, una enfermedad que debía ser eliminada. Vio las dos figuras frente a él, no como monstruos, sino como modelos a seguir, como la siguiente etapa de la evolución. El dolor llegó entonces. No fue un dolor de herida, sino un dolor de reestructuración. Sintió cómo su piel se contraía, secándose, volviéndose gris y dura. Sintió cómo sus músculos se evaporaban, consumidos por el fuego frío que emanaba del casco. Gritó, pero el sonido que salió de su garganta no fue humano. Fue un crujido seco, clic, clac. Sus padres lo observaban, inmóviles, aprobando con un silencio solemne. «Bienvenido a la familia, Leo», dijo el padre, y por primera vez su voz sonó clara, sin estática, resonando directamente en la nueva mente ósea del niño. «Bienvenido a la eternidad». Leo intentó levantarse. Sus movimientos fueron espasmódicos al principio, torpes, pero luego la coordinación llegó. Se puso de pie, miró sus manos. La piel se estaba cayendo a jirones como papel mojado, revelando el blanco inmaculado del hueso debajo. No sintió miedo. El miedo era una función de la carne, de las hormonas y la supervivencia biológica. Él ya no necesitaba sobrevivir. Él ya era. Caminó hacia el espejo del armario, que estaba entreabierto. Se miró, vio el casco fundido con su cráneo, el metal convirtiéndose en hueso, el hueso convirtiéndose en metal. Vio los ojos vacíos que brillaban con luz estática, vio la sonrisa permanente desprovista de labios, mostrando una dentadura perfecta y terrible. Detrás de él, sus padres esperaban en la puerta, listos para salir, listos para llevar la estructura al resto del mundo, a la escuela, a los vecinos, a la ciudad entera. Leo tocó su cara. Ya no sentía el tacto suave de la piel, sino la dureza eterna de la piedra, y en ese momento, en la soledad perturbadora de su habitación, Leo comprendió la verdad más aterradora de todas. No había sido secuestrado, no había sido atacado, había sido corregido. Y lo peor de todo, mientras una risa seca y ósea escapaba de su garganta, sonando como ramas rompiéndose en invierno, descubrió que aquel sonido le gustaba. Y también le gustaba la ausencia de dolor, le gustaba el silencio de sus pensamientos, le gustaba saber que nunca más tendría que dormir, ni soñar, ni despertar. Eso era la estructura permanente. La luz del pasillo se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad total, pero ellos no la necesitaban. Ellos brillaban en la oscuridad, 3 faros blancos y fríos en la noche, listos para iluminar el camino hacia un mundo donde la carne sería solo un recuerdo lejano y grotesco. Leo dio el primer paso hacia la puerta. Sus huesos chocaban con un sonido rítmico y alegre. Clic, clac, clic, clac. El sonido de la nueva era. El sonido del fin de la humanidad. Leo ya no duerme. Leo ya no sueña. Leo es eficiente. Pero tú sigues aquí. Sigues sintiendo el calor en las mejillas. Sigues teniendo miedo. El miedo es un lujo de la carne.
un defecto biológico. Pero mientras tengas ese defecto, mientras esa sangre roja corra por tus venas, eres uno de los nuestros. Por ahora. Si este relato ha hecho que te rasques el brazo sin razón, o que mires el espejo y dudes de tu reflejo, entonces la transmisión ha funcionado. No guardes este secreto en tu cabeza. La estructura crece cuando se comparte. Así que suscríbete, no por mí. Hazlo para saber cuándo vendrán por ti. Comparte, difunde la verdad antes de que la carne se seque. Comenta, dinos, ¿escuchaste el clic, clac debajo de tu silla mientras oías esto? La piel es temporal. Los huesos son para siempre. Que la estructura te acompañe. Yo soy Jorge Torrealta. Hasta siempre.